Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia. Señoras legisladoras, señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia. Senador Carlos Aceves del Olmo. Diputada María de Jesús Aguirre Maldonado. Senador Francisco Agustín Arroyo Vieira. Diputado Víctor Humberto Benítez Treviño. Senador Juan Bueno Torio, en sustitución del senador Humberto Aguilar Coronado. Diputado Víctor Castro Cosío. Senador Rubén Camarillo Ortega. Diputado Julio Castellanos Ramírez, en sustitución del diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Diputado José Gerardo de los Cobos Silva. Diputado Carlos Eliodoro Díaz Escárraga. Diputada María Cristina Díaz Salazar. Senador Federico Dorin Cázar, en sustitución del senador Luis Alberto Villarreal García. Diputado Jaime Cárdenas Gracia, en sustitución del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Gracias. Diputado Carlos Flores Rico. Senador Ricardo Francisco García Cervantes. Senador Leonol Godoy Rangel. Diputado Gustavo González Hernández. Senador José González Morfín. Diputada Maritelma Guajardo Villarreal. Diputado Juan José Guerra Abud. Senador Julián Huitrón Fuentevilla. Diputado Gerardo Leiva Hernández, en sustitución del diputado José Luis Jaime Correa. Senador Carlos Jiménez Macías. Senadora Emma Larios Gaxiola, en sustitución de la senadora Adriana González Carrillo. Diputado Sebastián Lerdo de Tejada Covarrubias. Senador Carlos Navarrete Ruiz, en sustitución de la senadora Dolores Gutiérrez Zurita. Senador Ricardo Monreal Ávila. Diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida. Diputado Liev Ramos Cárdenas, en sustitución de la diputada Alba Leonila Méndez Herrera. Presente. Diputada Gloria Romero León, presente. Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Raúl Mejía, en sustitución. Diputado César Augusto Santiago Ramírez. Diputado Felipe Solís Acero. Senadora Jade Kolpolensky Gurwitz, en sustitución del senador Carlos Sotelo García. Senador Guillermo Tamborrell Suárez, en sustitución del senador Sergio Álvarez Mata. Presente. Senador Tomás Torres Mercado. Presente. Senador Renan Cleominio Soreda Novelo. Es correcto. ¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista? Arroyo Vieira, presente. Diputada Aguirre Maldonado, presente. César Augusto Santiago, presente. Diputado Castro Trenti. Senador Castro. Senador Camarillo, presente. ¿Algún otro legislador o legisladora que falte? Guerra. Diputado Juan José Guerra Abud, presente. Señor presidente, hay una asistencia de 28 ciudadanos legisladores. Hay quórum. Muchas gracias. Se abre la sesión del miércoles 23 de mayo de 2012, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio. El orden del día está disponible para su consulta en el monitor instalado en su escaño. Con ello se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Si algún legislador requiere la edición impresa, la puede solicitar a la Secretaría Parlamentaria. Sonido en el escaño del diputado Felipe Solís Acero. Adelante. Muchas gracias, senador presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Me quiero referir al orden del día, senador presidente, porque
No obstante que en la primera sesión de esta soberanía, celebrada el miércoles 9 de mayo, fue aprobado un punto de acuerdo, aprobado por el Pleno, y si no recuerdo mal, por unanimidad, sin discusión, lo que muestra el alto grado de consenso que ese acuerdo tuvo, en el sentido de solicitar la comparecencia o invitar, como se quiera tener la expresión. En el punto de acuerdo se habla de citar a comparecer al secretario de Desarrollo Social. No obstante que esta es ya la tercera sesión de la permanente, senador presidente, no vemos en el orden del día, no lo vimos en la anterior y no tenemos ninguna información en relación con el citatorio o invitación o en el vocablo que mejor se quiera utilizar para efectos de conocer la fecha en la que se presentará ante este pleno de la Comisión Permanente el secretario de Desarrollo Social. Yo quiero comentarle, senador presidente, que para nosotros es muy importante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social. El punto de acuerdo aprobado por consenso, sin discusión, dice expresamente: la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al secretario de Desarrollo Social para que informe sobre el uso y destino de los más de 7,000 millones de pesos ejercidos en el primer trimestre de 2012 en el programa 70 y más, que este es uno de los problemas que hay con la Secretaría de Desarrollo Social, pero no es el único, senador presidente. Y a efecto de que no estemos sistemáticamente utilizando, porque lo haremos en tanto no se concrete la comparecencia del secretario de Desarrollo Social, este espacio de las sesiones de la Comisión Permanente, nosotros quisiéramos pedirle a la mesa directiva, porque habiendo sido un punto ya aprobado por el Pleno de la Comisión para la comparecencia ante este Pleno de la propia Permanente, sentimos que oscila en la responsabilidad de la mesa directiva concretar la gestión para la comparecencia del titular de Desarrollo Social. Hay todos los días, senador presidente, un uso abusivo de programas sociales con fines clienterales y proselitistas en favor del partido en el que milita el secretario de Desarrollo Social. Hay un manejo electoral de los padrones de beneficiarios que promueve el secretario de Desarrollo Social y él mismo está en campaña. Él organizó, presidió, fue figura protagónica apenas hace unos días en Culiacán, en la gira de campaña de la candidata de su partido allá en aquella entidad federativa. Y para nosotros es muy importante la comparecencia del secretario de Desarrollo Social a efecto de que estos temas no estemos quitando tiempo a la agenda y podamos en la comparecencia con el secretario desarrollarlo con él y plantearle estas preocupaciones que tenemos, de manera que el secretario pueda sostener un acuerdo y un compromiso con este órgano legislativo en el sentido de que la política social del Gobierno de la República no se utilice como se ha estado utilizando hasta hoy, con fines de proselitismo barato, con fines de carácter electoral y clientelar que a nadie nos conviene. Por su atención, muchísimas gracias, senador presidente. Gracias, diputado Solís Acero. Sonido en el escaño del senador Rubén Camarillo y posteriormente sonido también en el escaño del diputado Jaime Cárdenas. Gracias, presidente. A mí me da gusto escuchar esta participación de uno de los compañeros diputados del PRI, del diputado Solís Acero, porque me da la oportunidad de, con esa claridad, con esa vehemencia que lo caracteriza, pues se traiga también aquí en este escenario, si está de acuerdo también él, pues ya si vamos a abrir en ese tono las comparecencias, pues a los señores gobernadores del PRI, que hacen justamente lo que él está diciendo. Si ese va a ser el tenor y ese es el objetivo de la comparecencia, de analizar proselitismos baratos, como le llama el diputado Solís Acero, creo que sería el momento pues de instaurar en esta comisión permanente, si estos van a ser los objetivos
y no los que marca la ley orgánica del Congreso y de la propia Comisión Permanente, el motivo de las comparecencias, pues creo que sería buen momento de proponerle al diputado y a otros compañeros que se quieran sumar, pues para que, si el objetivo es analizar proselitismos baratos, como él le ha llamado, pues creo que es momento de instaurar esto, pues con otros objetivos, y este podría ser justamente pues el de llamar a comparecer a gobernadores o a otros entes políticos de este país, si ese va a ser el objetivo, porque yo entiendo que las comparecencias en este pleno, y de hecho el punto de acuerdo que motivó la comparecencia del secretario de Desarrollo Social era analizar el tema de del programa 70 y más y unos otros, pero si se va a cambiar la argumentación, se va a cambiar los elementos para estas comparecencias y se van a convertir en comparecencias que, por cierto, a mí me decían hace 15 días cuando presenté un punto de acuerdo que eran con evidente, se dijo ahí en la tribuna, cariz político partidista, pues entonces se están contradiciendo con lo que me dijeron a mí hace 15 días cuando presenté el punto de acuerdo del señor Moreira. Aclaremos entonces, señor presidente, cuál va a ser el tema y bueno, pues entonces sometámoslo a juicio de esta comisión permanente. Gracias. Sonido en el escaño del diputado Jaime Cárdenas. Gracias, presidente. Creo que es importante, porque no aparece tampoco en el orden del día, salvo en la parte de la discusión política, la parte final del orden del día, el análisis de la situación del proceso electoral del 2012, que sí podamos ver el día de hoy, señor presidente, en el orden del día, la situación electoral en la que se está desarrollando este proceso, porque por un lado existen los reclamos, creo que más o menos justificados de los compañeros del PRI, insistiendo en la comparecencia del secretario de Desarrollo Social para que no haya un uso electoral de los programas sociales, pero también existen otros asuntos vinculados con el proceso electoral. Por ejemplo, está el tema pues de el cuestionamiento que ha hecho en días recientes, en horas recientes, el presidente de la República respecto a los legisladores sobre la no aprobación del Código Federal de Procedimientos Penales en la Cámara de Diputados, y también el cuestionamiento a la estrategia electoral o a la propuesta de estrategia electoral de los candidatos a la presidencia de la República. Yo creo que todos estos asuntos electorales debieran ventilarse el día de hoy en el orden del día, porque tanto del lado del Partido Acción Nacional como del lado del PRI, desde luego también desde la izquierda, hay distintas reflexiones y análisis que podemos hacer a ese respecto. Pero no quiero abundar más sobre el tema y agregar solamente dos cosas más, presidente, sobre el orden del día. Sería importante que el día de hoy también los legisladores que conformaron el grupo de trabajo que se reunió con el secretario de Gobernación en torno a para preguntarle a la Secretaría de Gobernación, al Ejecutivo Federal, por qué no se ha aprobado ni publicado el reglamento de la Ley de Migración, pues que expongan el resultado de su gestión ante el secretario de Gobernación. Creo que es importante que esto lo conozca la Comisión Permanente. Y finalmente, en el orden del día de hoy, presidente, hay un oficio en donde nos comunican las gestiones realizadas por el presidente en Estados Unidos en una visita oficial al estado de Arkansas, pero el informe señala que se trató de un encuentro informal con miembros de la comunidad mexicana en Arkansas. Yo creo que ha habido en este asunto, tampoco quiero abundar demasiado en él, un abuso de la reforma al artículo 88 de la Constitución, que permite que el presidente, cuando sale del país 7 días, con términos menores a 7 días, pues solamente rinda un informe al Congreso de la Unión o a la Comisión Permanente. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Que el presidente está haciendo salidas fuera del territorio nacional
no para propósitos oficiales o formales. El propio informe que nos remite la Cancillería habla de un encuentro informal. Por los medios de comunicación todos supimos que la razón por la que visitó el estado de Arkansas fue para enterarse de la salud del exsecretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, lo que me parece muy bien desde el punto de vista humano, visitar a un amigo y a un correligionario, pero desde el punto de vista oficial me parece un despropósito, presidente. Es todo lo que tengo que comentar. Permítame, estamos en aclaraciones del orden del día, diputado. También la diputada Maritelma Guajardo había pedido. Para solicitar tenga bien incorporar a la orden del día el informe de la Comisión de Senadores y Diputados que atendimos la reunión con el secretario de Gobernación Alejandro Poiré este viernes 18. Gracias, diputada. Sonido en el escaño del diputado Solís Acero. Muchas gracias, senador presidente. Le agradezco su consideración. Es muy breve, solo para referirme a lo que señaló el senador Camarillo y establecer de manera contundente y clara la diferencia. Yo solicité la intervención en relación con la discusión del orden del día, como lo dije con claridad, porque hay un punto de acuerdo aprobado ya por el Pleno esta permanente, aprobado por consenso, para la comparecencia de un funcionario, y esta comparecencia no solo no se ha concretado, sino que no tenemos ninguna información al respecto. Conociendo como conozco la puntualidad y formalidad del presidente de la mesa directiva, estoy seguro que vamos a tener una información puntual al respecto. Senador González Morfín, estoy absolutamente seguro de que así será, pero sí quisiera establecer la diferencia. Cualquier otra consideración de posibles comparecencias a las que se refirió el senador Camarillo o algunas otras, pues que presenten las proposiciones, aquí las analizaremos, las discutiremos y expresaremos la votación conforme convenga a lo que resulte de la discusión respectiva. Pero lo que él plantea es simplemente un señalamiento de buenos propósitos. El punto al que yo me refiero es un punto aprobado por el Pleno de la Comisión Permanente al que hay que darle cumplimiento. Esa es la diferencia. Bueno, permítanme ahora a mí algunos comentarios. Primero, decirle, diputado, que no hay ninguna omisión de la mesa directiva, que como usted sabe apenas el miércoles pasado se integraron las comisiones. No hubo acuerdo para el mismo día que se aprobó la comparecencia integrar las comisiones, y apenas fue el miércoles pasado. Sin embargo, voy a pedir que le hagan llegar copia del documento donde le notificamos al secretario de Gobernación el mismo día 9 de mayo que la Comisión Permanente había aprobado la comparecencia del secretario de Desarrollo Social. Hoy mismo en la mesa directiva comentó el asunto y acordó buscar para la próxima semana la fecha adecuada para dicha comparecencia. Esa parte está, por lo que corresponde, absolutamente cumplida. La mesa los temas que vienen agendados, diputado Jaime Cárdenas, pues son los que los grupos parlamentarios quisieron. O sea, aquí sí no le mete mano la mesa directiva. Hoy usted fue testigo, la revisamos. Yo no tengo ningún inconveniente, y estoy seguro que todo el Pleno tampoco, si hay un acuerdo de los coordinadores parlamentarios para que incluyamos un punto, como lo solicita usted y la diputada Guajardo, de que haya un informe de la reunión que se tuvo con el secretario de Gobernación, que lo pasen aquí a la mesa y que el Pleno apruebe y que se presente el informe y que se discute incluso si así se decide. Pero la verdad es que ni la mesa directiva ni la presidencia ha hecho algo distinto con el orden del día que lo que le corresponde por obligación legal. Y creo que usted fue testigo hoy en la mañana del tratamiento que le dimos a estos asuntos. Entonces, en ese contexto, si hay el acuerdo mayoritario de que se discuta el informe, que se presente el informe con el formato que aquí se acuerde, por supuesto que esta presidencia no tiene ningún inconveniente, simplemente lo presentaremos para su aprobación, el agregar el punto al Pleno como creo que corresponde. Sí. Sí, me había pedido también, bueno, no, usted primero, primero el diputado César Augusto Santiago y también después el diputado Eliodoro Cárdenas. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Yo fui también a la reunión con el secretario de Gobernación
Y creo que es un tema que debiéramos de platicar aquí con los compañeras y compañeros legisladores. Por eso insistiría yo en que nos den la oportunidad a los que quieran opinar de este asunto hacerlo. No es menor la observación que quiero hacer, señor presidente, porque usted dijo que se pase a la Junta de Coordinación Política. ¿Cuál de todas? Porque estamos en la... Dijo usted que el informe, la solicitud del informe se pase a la Junta de Coordinación Política para que si la Junta de Coordinación Política está de acuerdo se pueda presentar aquí y discutir. Perdón, creo que no me expliqué, no, evidentemente no. Yo dije que si había un acuerdo de los coordinadores. Me parece que basta con que nos pongamos aquí de acuerdo No, y se yo presente. digo que mire, yo soy demócrata, aunque no parezca, soy demócrata. Yo creo que usted también. Y aquí la soberanía de los legisladores, con todo respeto para los señores coordinadores, pues bueno, ellos pueden tener una opinión, pero si estamos de acuerdo mayoritariamente los miembros de la permanente, yo creo que es más que suficiente para que se acuerde modificar el orden del día. Me perdona, pero yo creo que más conviene que usted pregunte a la mesa, al pleno, ¿están de acuerdo en que se incluya, que platiquen de sus aventuras en la Secretaría de Gobernación, sí o no? Y si estamos de acuerdo, pues adelante. Eso es lo primero. Y la segunda es un poco mi curiosidad legislativa, desde luego, no curiosidad científica, que no habría tiempo para que lo discutiéramos, pero ¿qué pasa con los puntos de acuerdo que presentamos y que luego no se discuten ese día porque no es de urgente y obvia resolución? ¿Y qué destino tiene? Porque yo presenté uno, la semana pasada presenté dos. Uno tiene que ver con un espléndido reportaje del periódico Reforma sobre la reina de las computadoras, así lo llamó el Reforma. Y yo, bueno, sí me preocupo, porque si hay denuncias públicas de asuntos que debiéramos de saber nosotros, como es esta manipulación sugerida ahí de contratos para hacer asignaciones en favor de ciertas empresas, pues debo decirle que sí me preocupa el tema. Y yo he estado haciendo acopio de información en distintas fuentes oficiales para poder presentarlo a la consideración de todos ustedes. ¿Qué pasa con esos puntos, señor presidente? ¿Lo vamos a discutir algún día? ¿Se va a enviar a la comisión directamente? ¿Cuál es el destino? ¿Lo tengo que presentar de nueva cuenta? ¿Le tengo que preguntar a los coordinadores, a la Junta de Coordinación Política? Dígame qué hago, por favor. Bueno, son dos cosas distintas. Al igual que voy a hacerlo con el diputado Solís Acero, diputado Santiago, le ofrezco que inmediatamente ya pedí los acuses de recibo de que sus puntos de acuerdo han sido turnados a comisiones. No hay uno solo que esté en manos de la mesa directiva. Todos han sido turnados, entonces están en manos de las comisiones y le voy a hacer llegar con mucho gusto los acuses. El otro tema, no tengo ningún inconveniente con el formato que se decida, que si hay varios legisladores que quieren que se trate el tema del acuerdo, lo someteré inmediatamente a consideración para que se agregue en el orden del día. Si usted me acepta, inmediatamente después del capítulo de iniciativas, agregamos el informe y ahorita discutimos, digamos, amigablemente cuál debe de ser el formato o cómo se inicia la discusión. No tengo inconveniente, ahorita lo sometemos. Pero me había pedido primero la palabra el diputado Eliodoro Díaz y después también el diputado Benítez Treviño. Presidente, como lo comentamos en la mesa directiva, me refiero a su determinación anterior, la que usted acaba de hacer, en relación a la comparecencia del secretario de Sedesol. Fue un asunto efectivamente que planteamos en la mesa directiva. Sin embargo, no quedó precisado si esta comparecencia, como la solicitó el diputado Flores Rico, era ante el Pleno. Nosotros entendemos que así es, se nos argumentó, platicó, mejor dicho, que la práctica era turnarla a la primera comisión. Nosotros quedó en tela de duda, quisiéramos precisar este asunto, incluso si hay duda, consultar a usted al Pleno dónde sería la comparecencia, que no fuera una decisión solamente de la Presidencia, sino que escucháramos el sentir para quienes propusimos, y la fracción que propusimos la comparecencia era en el sentido de que la comparecencia del secretario Sedesol fuera ante el Pleno,
Si hubiera alguna duda, yo sugeriría que se consultara a esta representación. Ese es el primer punto, y por lo que respecta al asunto planteado por el diputado César Augusto, creo que usted ya tomó una determinación que creo supera el planteamiento formulado y sobre el cual me iba a referir. Pero insisto, en relación con la comparecencia del secretario de Sedesol, mi duda es, ¿será ante el Pleno? Y si no es así y hay alguna determinación, el planteamiento sería, ¿es posible que lo consulte usted con esta representación para quedar claro ante quién sería la comparecencia? ¿Es cuánto, señor presidente? Sí, antes de que usted hiciera uso de la palabra, el diputado Solís Acero dio lectura al acuerdo aprobado. Aquí lo tengo yo también en mis manos. En ningún momento se habló de que fuera en el Pleno. Las comparecencias en la permanente siempre han sido en comisiones. Tendría que plantearse un acuerdo adicional, y si lo decidiera el Pleno que fuera ante el Pleno, pues por supuesto que la soberanía decide, ¿no? Pero aquí está clarísimo que no se planteó en el resolutivo que esta comparecencia se llevara ante el Pleno del Senado. Pero si hay un acuerdo adicional, lo sometemos a consideración con mucho gusto, ¿no? Diputado Benítez Treviño. Sonido en el escaño, por favor. Ya. Ahí está ya. Gracias, señor presidente. Quiero destacar que el día de ayer participé en el foro de Justicia con Seguridad. Por cierto, lo extrañamos, señor presidente, que estaba usted programado. Y fuimos por parte de la Cámara de Diputados, el diputado Óscar Martín Arce Paniagua, secretario de la Comisión de Justicia, y su servidor. Pero quiero decirle a mis compañeros de la Comisión Permanente que no acepto el tono burlón del presidente Felipe Calderón con el que se expresó en contra del Congreso de la Unión. Que no acepto la actitud rijosa del Diputado, yo presidente. solamente le diría una cosa. Estamos en aclaraciones sobre el orden del día. Sí. Usted está metiendo un tema que incluso creo que está enlistado en el orden del día. Así es, señor presidente. Simplemente para ilustración, señor presidente. Sí, pero yo sí le pediría que pues, pudiéramos permitir que transitáramos al desarrollo de la agenda, porque si no, no vamos a llegar a ningún Entonces, punto. pedirle a usted de la manera más atenta que cuando se le pida a la comisión que fue a entrevistarse con el secretario de Gobernación, me permita hacer estas puntualizaciones. Con mucho gusto, en su momento abriremos ese debate y cada quien podrá expresar lo que a su interés convenga. Y creo que ya con esto podemos dar por agotado el punto del orden del día, y voy a pedir a la Secretaría consulte a la Asamblea si el acta de la sesión anterior que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Gracias. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el informe de la visita del presidente de la República, maestro Felipe Calderón Hinojosa, a Little Rock, Arkansas, Estados Unidos de América, los días 12 y 13 de mayo de 2012. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y también, por supuesto, a la segunda comisión de la Comisión Permanente. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibieron 2 oficios con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional
para aceptar y usar condecoración que otorga el Gobierno de Guatemala y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México, e informa de la solicitud de cancelación de un permiso. Túrnense a la primera comisión las solicitudes de permiso y a las comisiones de gobernación de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados la solicitud de cancelación. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la información relativa al pago de las participaciones a las entidades federativas correspondiente al mes de abril de 2012, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando la comparación correspondiente al mes de abril de 2011. Remítase dicha documentación a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Asimismo, se recibieron de la Secretaría de Salud los informes finales y posiciones institucionales de las evaluaciones de consistencia y resultados 2011-2012 de los programas federales del área de salud. Remítanse los informes descritos a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Se recibió del Servicio de Administración Tributaria oficio por el que informa que en el mes de abril de 2012 únicamente se dio destino a mercancía perecedera de fácil descomposición o deterioro y aquella que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Remítase a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió del Banco de México el informe sobre la inflación enero-marzo 2012. Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Continúe la Secretaría. Se recibió del Congreso del Estado de Chihuahua iniciativa de decreto para adicionar un párrafo al artículo 3 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones. Una, del senador Jorge Osejo Moreno, vicepresidente por México ante el Parlamento Latinoamericano, con la que remite el informe de participación y el acta de la reunión de junta directiva de dicho Parlamento, efectuada el 20 de abril del año en curso en Panamá. Una, del senador Francisco Alcibiades García Lizardi, presidente de la Comisión de Protección Civil, con la que remite el informe de actividades de dicha comisión correspondiente al periodo de mayo 2011 a mayo 2012. Una, de la senadora María Teresa Ortuño Gursa, presidenta de la Comisión de Educación, con la que remite el informe de actividades de dicha comisión correspondiente al tercer año de ejercicio de la actual legislatura. Una, del senador Leonel Godoy Rangel, presidente de la segunda comisión de la Comisión Permanente, por la que informa que el 16 de mayo del año en curso se llevó a cabo la reunión de instalación de dicha comisión. Y una, de la diputada Carla Daniela Villarreal Benassini, por la que informa su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 18 de mayo de 2012. Gracias. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada de cada una de las comunicaciones. En el caso de la reincorporación de la diputada Villarreal, se comunicará a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación del diputado Gerardo del Mazo Morales, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas a partir del 18 de mayo de 2012. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Único. Se concede licencia al diputado Gerardo del Mazo Morales para separarse de sus funciones a partir del 18 de mayo de 2012. Al no haber quien solicite hacer uso de la tribuna, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo. Se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa,
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente, por lo que está aprobado. Gracias. En consecuencia, se concede licencia al diputado Gerardo del Mazo Morales para separarse de sus funciones a partir del 18 de mayo de 2012. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la diputada Antonieta Pérez Reyes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional una solicitud excitativa en relación con el proyecto de reformas al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales. Remítase este asunto a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros legisladores, en el apartado de iniciativas tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Mejía González, a nombre propio del diputado Canec Vázquez Góngora y de los senadores Fernando Castro Trenti, Carlos Jiménez Macías y Ricardo Pacheco Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona la ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, debido a la importancia que para la economía nacional tiene nuestro sistema financiero, el Estado mexicano se ha visto precisado a establecer disposiciones jurídicas y organismos tendientes a procurar su estabilidad y a fomentar su eficiencia en beneficio de la sociedad, partiendo para ello de la necesidad de otorgar libertad a los inversionistas, pero sin que ello implique desorden o anarquía que redunden en perjuicio de los ahorradores o empresarios. Ordenamientos tales como la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Banco de México, la Ley para regular las agrupaciones financieras y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, entre otras, tienen como objeto establecer un marco de referencia que sirva para regular el funcionamiento y la organización de las diversas entidades que componen a nuestro sistema financiero, al igual que otorgar facultades para que las autoridades competentes protejan la adecuada competencia entre los agentes y los intereses del público usuario. En este sentido, cobra especial relevancia la existencia de un órgano cuyo objeto consiste en supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, procurando siempre la protección de los intereses del público. Nos referimos claramente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, entidad que, de acuerdo con el artículo 1 de la ley que rige su funcionamiento, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y facultades ejecutivas. Dicho organismo cuenta con facultades para fungir como ente de consulta del Gobierno federal en materia financiera. Procura que las entidades cumplan las operaciones y servicios en los términos y condiciones concertados con los usuarios de servicios financieros. Tiene como propósito autorizar la constitución y operación de las entidades crediticias que señalen las leyes, imponer sanciones por infracciones a las leyes y coadyuvar con el Ministerio Público respecto de los delitos previstos en las leyes relativas al sistema financiero, entre otras. El ejercicio de estas facultades tan delicadas impone a la Comisión en comento la obligación de contar con los recursos humanos competentes y especializados en la materia que le permitan llevar a cabo su tarea de manera satisfactoria. Como consecuencia de esto, el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores contempla una serie de requisitos que deberá cumplir el ciudadano que aspire a ocupar el cargo de presidente de la Comisión, a saber, primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Segundo, haber ocupado
por lo menos durante 5 años, cargo de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Tercero, no desempeñar cargos de elección popular, ni ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de las mismas entidades. Cuarto, no tener litigio pendiente con la comisión. Y quinto, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito intencional que le imponga más de 1 año de prisión, y si se tratara de delito patrimonial cometido intencionalmente, cualquiera que haya sido la pena, ni inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano. Tales imperativos resultan aplicables también a los miembros de la Junta de Gobierno, vicepresidentes, contralor interno y directores generales, excepto en lo relativo al desempeño de un cargo de alto nivel durante 5 años en el sistema financiero. Estos requisitos surgen de la necesidad de contar con una administración orientada a la prestación de un servicio público eficiente, oportuno, profesional y de calidad. Sin embargo, y con el propósito de fortalecer a la dirección del órgano regulador de mérito, proponemos adicionar el artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, agregarle una serie de requisitos que garanticen la solvencia profesional de quien funja como su presidente. Esto es, una edad mínima de 35 años al día de la designación para su cargo y la posesión de un título profesional debidamente registrado ante las autoridades educativas. De igual forma, y con el propósito de garantizar la imparcialidad en el ejercicio de tan grave responsabilidad, se propone establecer un término de 3 años para que quien se haya desempeñado como presidente de la comisión no pueda ejercer cargos de elección popular, ni ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de las entidades reguladas a partir del momento en que termine sus funciones. Finalmente, se propone hacer extensivo para los integrantes de la Junta de Gobierno, vicepresidentes, contralor interno y directores generales de la comisión, el requisito hasta ahora aplicable al presidente, en el sentido de haber ocupado, por lo menos durante 5 años, cargos de alto nivel en el sistema financiero mexicano o en las dependencias, organismos o instituciones que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Tenemos la certeza de que en caso de que sea aprobada la presente iniciativa, habremos dado un paso importante en la constitución de cuerpos de servidores públicos mejor preparados, cuyas resoluciones sean las más adecuadas para nuestro país, sobre todo para el desarrollo del sistema financiero mexicano que tanto necesitamos en estos momentos para el crecimiento de nuestro país, pero daremos un paso muy importante en la profesionalización de este servicio, que es fundamental también para la toma de decisiones. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, diputado Mejía. Se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la tribuna la diputada Maritelma Guajardo Villarreal, a nombre propio y de los diputados José Luis Jaime Correa y Víctor Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 4 constitucional. Gracias, presidente. Legisladoras y legisladores, desde nuestra Constitución Federal hasta la última norma jurídica, el Congreso de la Unión debe hacer el trabajo legislativo necesario para que nuestro Estado de Derecho
adquiera una esencia feminista, lo que hará posible que nuestro país adelante a todas las naciones, no solo en el sentido humanista, sino dé un profundo impulso a nuestro desarrollo material al aprovechar la fuerza y talento de mujeres y hombres por igual. Esta iniciativa que expongo ante ustedes busca adicionar el artículo 4 constitucional con el objeto de consagrar en forma expresa y en detalle los derechos humanos de las mujeres para su dignificación y su pleno desarrollo. El texto actual del artículo 4 constitucional en materia de los derechos de las mujeres se limita a consagrar la igualdad jurídica de mujeres y hombres en forma escueta y abstracta, texto absolutamente insuficiente en los derechos humanos de las mujeres y los mecanismos para su realización, como ya sucede, por ejemplo, respecto a otros grupos de la población como los indígenas y los niños, dejando en clara desventaja a las más de 57.5 millones de personas, la mitad con menos de 26 años que conforman el sector femenino de la población. Hoy en día, las mujeres en nuestro país sufren violencia, vejaciones, sufren por no tener un adecuado acceso a los servicios de salud, de educación, sufren también por tener empleos precarios, con bajos salarios, sufren la exclusión de puestos directivos y la inequitativa participación en los puestos públicos. La discriminación y violencia que sufren las mujeres debe cuestionarse de raíz, para lo cual, entre otras cosas, debe valorarse a plenitud la aportación económica que realizan las amas de casa a la economía nacional. Sencillo, sin el PIB producido por las mujeres y algunos hombres en los hogares, no tendría viabilidad nuestro país. En tal virtud, un punto esencial de esta iniciativa es reconocer el valor económico y social de las labores desarrolladas por las mujeres en el hogar, por lo que las mujeres no sujetas a una relación de trabajo deben acceder a un apoyo salarial y a la seguridad social a cargo del Estado, conforme a lo dispuesto en la ley que expida a este respecto. En esta iniciativa se reconoce y obliga a promover la destacada participación de las mujeres en la construcción de nuestra historia. También se revalora su aportación en la conformación de nuestra identidad cultural, en el desarrollo social y familiar. Igualmente se alude la aportación de las mujeres en todas las esferas sociales. Se enfatiza el derecho de las mujeres a una vida libre de discriminación y violencia, a la igualdad, a la justicia y a la participación igualitaria. Para que la igualdad legal se transforme en algo real, se consagra a favor de las mujeres, por un lado, los derechos a la alimentación, a la salud, incluidos los servicios de planificación familiar, a la educación, al trabajo digno, a la capacitación, a la seguridad social, a la vivienda, al sano esparcimiento, a la asociación, incluidas las asociaciones de amas de casa. También se enfatiza que los diversos órdenes de gobierno, en coordinación con los sectores social y privado, tienen la obligación de garantizar a las mujeres el goce de sus libertades y todos sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, especialmente tratándose de las mujeres en pobreza, del medio rural, mujeres con necesidades especiales, indígenas y de la tercera edad. Al efecto, pues, se deberán adoptar medidas especiales de carácter temporal para impulsar la igualdad real de las mujeres, así como combatir los patrones socioculturales que marginan a la mujer. Es cuanto, señor presidente. Y es mucho, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados. Tiene ahora el uso de la palabra nuestro compañero apreciado
con Tomás Torres Mercado del Partido Verde Ecologista de México para decretar proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Fomento de Empleo para Jóvenes. Gracias, señor presidente. Y como usted también lo dice, sobre todo por la fase en la que nos encontramos de este periodo ordinario, del receso de este último periodo ordinario y de esta legislatura, pues para contribuir al debate y para la historia, y no como una expresión nostálgica justamente de la legislatura o legislaturas que concluyen. Miren, la propuesta que nosotros traemos es una ley de fomento al empleo para jóvenes. Yo no tengo duda, y creo que muchos comparten la posición, de que en la agenda política, el debate el día de hoy, en las políticas públicas de gobierno y en los programas de gobierno, en la administración inmediata próxima, seguirá estando como un tema fundamental el asunto del combate a la violencia y a la inseguridad. Y esto articulado necesariamente con el asunto de la inversión productiva, la generación de empleo, pero particularmente la generación de expectativas a los jóvenes. México está desperdiciando su potencial de los jóvenes. Esta ventana de oportunidad no nos da visos de un futuro que consoliden un México con bienestar en condiciones de prosperidad. Estudios serios, y ustedes los conocen, establecen que las condiciones en las que México se encuentra, con más de 1/3 de su ingreso, producto del petróleo, no va a soportar más allá del 2020. Pero también somos conocedores que más del 50% de desempleados en México son jóvenes entre 18 y 29 años de edad. Bueno, el día de ayer, la Organización Internacional del Trabajo nos ha dado un informe que debe apresurarnos a la discusión. Dice que los jóvenes entre 14, que la ley permite el empleo, con autorización, y 25 años de edad tendrán una expectativa posterior al 2016. México no está aprovechando ese potencial, como en su momento lo aprovechó Alemania, Estados Unidos, y como ahora lo está aprovechando países como India, como Brasil o como China. ¿Qué estamos planteando nosotros? Miren, la mayoría de las políticas públicas requieren, en principio, voluntad, pero también hay una dimensión presupuestaria. El Servicio Nacional del Empleo anualmente tiene un presupuesto de más de 1.500 millones de pesos, 70 y más de 18,000 millones de pesos. Oportunidades, antes Progresa, 36,000 millones de pesos. En el primero de los casos, si hacemos una evaluación del desempeño, seguramente los recursos van a parar a fortalecer estructuras electorales para las coyunturas o para los procesos como el que vivimos, pero no repercuten en beneficio de este país. Nosotros decimos que esta iniciativa se suma allá, incluso hay una que vale mencionarlo, lo hago en mérito de la propuesta y de su contenido, en una interpretación adecuada de la realidad que hizo el senador Manlio Fabio Beltrones, que fue la ley de fomento al primer empleo. Nosotros planteamos la ley de fomento al primer empleo, que tiene que ver con las cuotas y aportaciones al IMSS y al Infonavit, son acreditables
contra impuestos sobre la renta, pero en régimen general de ley. Lo que nosotros decimos es un subsidio directo para que, por una parte, los jóvenes puedan incorporarse al mercado laboral, pudiendo sentar como un precedente evaluatorio el servicio social productivo. Y adicionalmente, un subsidio del 25% para las cuotas y aportaciones, repito, de seguridad social, es decir, Infonavit e IMSS. Esta propuesta nuestra se refiere a pequeñas y medianas empresas, que son finalmente las que generan mayor empleo en el país. Esta propuesta, insisto, y sobre todo en la circunstancia en la que nos encontramos, requiere de otros esfuerzos complementarios. Podrás incorporar a los jóvenes de excelencia, a Pemex, a Comisión Federal de Electricidad, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a entidades y dependencias, nada más que sí requiere también un planteamiento adicional de tipo laboral, porque luego no lo permiten las condiciones generales de trabajo o no lo permiten los contratos colectivos de trabajo. Y bueno, en efecto, estimado diputado, hay una cláusula vigente en prácticamente todos los contratos colectivos de trabajo y de condiciones generales de trabajo que se llama cláusula de exclusividad o cláusula de exclusión, que no da oportunidad a los jóvenes talentos mexicanos justamente por, valga decirlo con toda responsabilidad, por la estructura corporativa sindical. Esta es nuestra propuesta, insistimos, con el propósito de contribuir al debate y porque no podrá abandonarse el tema en la discusión política o en las políticas públicas de gobierno. Gracias por su atención. Gracias por su participación. Sí, señor diputado. Darle al senador Torres Mercado si acepta que me pudiera adherir a su iniciativa que ha presentado. ¿Acepta que se adhiera a su iniciativa? Es un honor. Gracias, presidente. Túrnese a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Se concede el uso de la palabra a don Jaime Fernando Cárdenas Gracia, del PT, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 3 del artículo 70 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Sí. Diputado. Muchas gracias. Es que no me alcanzó a dar la palabra a pedir si el senador si acepta que los jóvenes nos incorporemos a su propuesta. Que con gusto. Muchas gracias. Tiene usted el uso de la voz, diputado. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras diputadas, senadores y senadoras. Esta iniciativa no sería necesaria plantearla si en México existiese un sistema jurídico democrático, un sistema jurídico que fuera congruente con un Estado constitucional y democrático de derecho. Como el sistema jurídico y la cultura jurídica en nuestro país aún no son democráticos y tenemos que insistir en la reforma exhaustiva de leyes y códigos, es que presento esta iniciativa. Esta iniciativa tiene que ver con los debates entre los candidatos a la presidencia de la República. Como todos nosotros sabemos, en los últimos días, cuando se planteaba el primer debate entre los candidatos a la presidencia de la República, hubo propuestas por parte de fuerzas políticas, por parte de organizaciones ciudadanas, para que el primer debate entre los candidatos a la presidencia se transmitiera en cadena nacional. Algunos partidos políticos se opusieron a la cadena nacional y otros partidos políticos promovimos el debate en cadena nacional entre los candidatos a la presidencia.
Estamos convencidos que tanto para el primer debate ya celebrado, el del 6 de mayo, como respecto al segundo debate presidencial que tendrá verificativo el 10 de junio de este año en la ciudad de Guadalajara, habría que transmitir esos debates en cadena nacional. ¿Por qué? Porque el artículo 6º de la Constitución mexicana salvaguarda y establece el derecho a la información. Y de acuerdo al artículo 1 de la Carta Magna, a su párrafo 2, que establece el principio pro homine, los derechos fundamentales deben ser maximizados, deben ser optimizados. El argumento del Instituto Federal Electoral, de la mayoría de los consejeros, quiero decir que fue una mayoría dividida, estimó que no era necesario o no era oportuno o jurídico solicitarle a la Secretaría de Gobernación la cadena nacional, porque el artículo 70 del COFIPE, que regula los debates entre candidatos presidenciales, establece que es solamente obligación de los permisionarios transmitir los debates, pero no de los concesionarios. Y con ese argumento, desprendido totalmente de la Constitución, de una lectura de la ley electoral desde el artículo 6º de la Constitución, que garantiza el derecho a la información, la mayoría de los consejeros electorales rechazó la posibilidad de solicitarle a la Secretaría de Gobernación la aplicación del artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión para que se transmitiese el debate en cadena nacional. Por eso, en esta iniciativa, estamos proponiendo reformar el párrafo 3 del artículo 70 del COFIPE para que se establezca con toda precisión que tanto permisionarios como concesionarios en estaciones de radio y en canales de televisión están obligados a transmitir el debate en cadena nacional y que el IFE, no la Secretaría de Gobernación, que el Instituto Federal Electoral sería la autoridad competente en materia de debates entre candidatos a la presidencia para que el IFE ordenara la cadena nacional. En México es obvio que se requiere tener muchos debates en las elecciones y en las competencias electorales. Más debates entre candidatos a la presidencia, más debates entre candidatos al Senado, entre candidatos a diputados federales, más debates entre candidatos a alcaldes, a regidores, a diputados locales. En México debiéramos eliminar los spots del artículo 41 de la Constitución y debiéramos eliminar los spots del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en lugar de spots, para no spotizar nuestro sistema político, debiéramos promover no 12 debates, 20, 50, 100 debates, todos los que fueran necesarios. Y también, además de promover y de maximizar el número de debates entre candidatos a la presidencia, al Senado, a las diputaciones federales, locales y a las alcaldías, debiéramos establecer la obligación de los medios de comunicación electrónica, privados y públicos, para que estos debates se transmitiesen en cadena nacional. La ciudadanía merece estar informada y es obligación de todas las autoridades del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, optimizar los derechos fundamentales a la luz de lo que establece el párrafo 2 del artículo 1 de nuestra Constitución. Mirar los derechos fundamentales desde el principio pro homine para beneficiar los derechos fundamentales y siempre entender las leyes secundarias desde una visión constitucional que promueva el sistema democrático y los derechos fundamentales en nuestro país.
En eso consiste esta iniciativa, en la promoción de los debates, y queremos el apoyo de todos los grupos parlamentarios y desde luego el respaldo de la ciudadanía de este país. Y aprovechamos en este momento también, y con esto termino, para demandar a los concesionarios privados de la radio y la televisión para que el segundo debate se transmita en cadena nacional, para que el 100% de los ciudadanos inscritos en el listado nominal de electores tengan acceso a la información y al contraste de las ideas y de las plataformas electorales entre los candidatos a la presidencia y también entre la candidata a la presidencia de la República. Pido el respaldo de esta iniciativa de todos los grupos parlamentarios. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. Las demás iniciativas listadas en el orden del día se turnan conforme a los criterios reglamentarios. Informo a la Asamblea que los legisladores que acudieron a una reunión con el señor Secretario de Gobernación han solicitado presentar el informe y referirse al mismo en tribuna. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea si autoriza a que el orden del día cambie y se incluya este tan importante rubro. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza la presentación del informe de la reunión que ha sido descrita por el presidente y el uso de la tribuna de los respectivos posicionamientos de grupos. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Sí se autoriza, señor presidente. En consecuencia, como tiene el uso de la palabra, don Jaime Cárdenas Gracia. Otra vez, para ilustrarlos con su sapiencia en referencia al informe, quiero decirles que el doctor Julián Huitrón Fuentevilla acaba de llegar y esta presidencia, si ustedes me lo permiten, una vez que desahogamos este tema, le dará el uso de la voz para presentar conforme al derecho que asiste a su grupo parlamentario la iniciativa de la ronda del día de hoy. Don Jaime Cárdenas Gracia, tiene usted el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Se trata de un informe que presentarán con mayor detalle los compañeros diputados y compañeros senadores, compañeras diputadas y compañeras senadoras que asistieron a este encuentro con el secretario de Gobernación. Yo solamente aquí quiero señalar que en una sesión previa de esta comisión permanente se acordó integrar una comisión de legisladores para visitar al secretario de Gobernación e insistirle en la necesidad de la aprobación del reglamento de la ley de migración. Como todos nosotros sabemos, este reglamento pues estaba pendiente o está pendiente aún por parte del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo ha incumplido con su obligación reglamentaria, con la facultad que establece el artículo 89, fracción primera de la Constitución, porque el Congreso de la Unión, cuando aprobó la ley de migración, estableció un plazo para que el Ejecutivo Federal pudiese aprobar este reglamento de la ley secundaria correspondiente, es decir, de la ley de migración. El plazo para aprobar y publicar el reglamento de la ley de migración venció en noviembre del año pasado y ya hasta la fecha han transcurrido pues varios meses. El Ejecutivo Federal no ha aprobado el reglamento de esta importante ley de migración. ¿Y por qué le preocupa a los legisladores y por qué le preocupa a la sociedad civil la aprobación de este reglamento? Porque existen múltiples violaciones a los derechos humanos, a los derechos fundamentales de los migrantes, sobre todo de los migrantes en tránsito por este país. Miles y miles de nacionales
de Centroamérica principalmente y de Sudamérica, de países sudamericanos que transitan por el territorio nacional, son afectados en sus derechos fundamentales por las autoridades nacionales, principalmente por las autoridades del Instituto Nacional de Migración, que no salvaguardan debidamente los derechos fundamentales de estos centroamericanos y sudamericanos. Hay un reclamo por parte de las organizaciones no gubernamentales, principalmente de algunos grupos vinculados con la Iglesia Católica, que en este ámbito han realizado una tarea extraordinaria, estableciendo entre el territorio nacional las llamadas casas del migrante, para darles sustento, comida, en ocasiones vestido y alojamiento a miles y miles de migrantes de otros países de Centroamérica y de Sudamérica que no son atendidos con prontitud, no son atendidos con suficiencia por las autoridades de nuestro país. Entonces, nosotros le estamos reclamando al Ejecutivo Federal que cumpla con sus compromisos en materia de derechos fundamentales, que cumpla con su facultad reglamentaria, como mencioné, contemplada en la fracción primera del artículo 89 de la Constitución, y que brindemos el trato para estos centroamericanos y sudamericanos que queremos que nuestros connacionales deben tener en los Estados Unidos. Tenemos una actitud paradójica, una actitud en ocasiones esquizofrénica. Demandamos del gobierno de los Estados Unidos una actitud respetuosa para con los nacionales mexicanos. Exigimos de los Estados Unidos el pleno respeto de los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Y cuando se trata de cumplir con estos derechos fundamentales en el territorio nacional para miles de centroamericanos y sudamericanos, no tenemos el mismo compromiso ni la misma exigencia. Por esto urge que el reglamento de la Ley de Migración esté aprobado y publicado cuanto antes. Por eso exigimos a la Secretaría de Gobernación este cumplimiento, al titular del Poder Ejecutivo, para que este reglamento cuanto antes entre en vigor y podamos cumplir con nuestros compromisos internacionales y desde luego también con el texto de la Constitución mexicana. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Permítame un segundo, diputado. Don Jesús, ¿con qué objeto? Señor presidente, consultarle al señor orador si me permite un cuestionamiento. ¿Le permite un cuestionamiento? Pues sí se lo permito, sí, con mucho Sí se gusto. lo permite. Muchas gracias. Señor diputado Jaime Cárdenas, quienes tenemos como origen para pertenecer en este órgano colegiado, la Cámara de Diputados, conocemos de su responsabilidad, de su participación, muy comprometida, por cierto, desde mi punto de vista, dentro del proceso legislativo en el que le corresponde participar justamente a la Cámara de Diputados. Al asistir usted a esta reunión con el señor secretario de Gobernación, ¿le pareció, escuchó, hubo algún comentario de parte de este funcionario federal respecto a los resultados, al producto, al conjunto de iniciativas aprobadas por parte, en este caso, del Congreso de la Unión, no solamente de la Cámara de Diputados, donde, por cierto, usted que le da un seguimiento puntual a todo el proceso legislativo, sabe que más del 80% de las iniciativas que mandó el titular del Ejecutivo Federal fueron aprobadas, que al menos 11 de ellas ya tienen dictamen y otras seguramente estarán en las distintas comisiones en este proceso y seguramente pronto concluirán la elaboración del dictamen. ¿Escuchó usted algún planteamiento, alguna posición de parte de este servidor público? ¿Considera usted que las expresiones que ha expresado, no solamente el día de ayer, sino en distintas fechas,
el presidente de la República corresponde a la realidad. Me refiero a la realidad, al resultado que en términos del trabajo legislativo ha aportado la Cámara de Diputados. ¿Tendrá estas expresiones del titular del Poder Ejecutivo alguna intención que no se atreve a abordar abiertamente? ¿Y le parece justo la expresión que hace el titular de un poder de la Unión respecto del Poder Legislativo? ¿Cuál es su punto de vista respecto a estas expresiones y, sobre todo, qué opinión expresó el titular de la Secretaría de Gobernación? Gracias, señor diputado. Conteste, señor diputado. Sí, gracias, señor presidente, muy amable. Sí, desgraciadamente, por razones personales, no pude asistir a esa reunión. Sin embargo, sobre la reflexión que usted hace, señor diputado, yo creo que, y por lo que hemos conocido en los medios de comunicación, tanto impresos como electrónicos, de las críticas que ha hecho el titular del Ejecutivo al Poder Legislativo, pues considero que esas críticas, y también los integrantes de mi grupo parlamentario, son injustificadas, señor diputado, porque como usted lo recordaba, en un porcentaje altísimo, las iniciativas que en esta legislatura 61ª y durante su mandato el titular del Ejecutivo ha enviado a ambas cámaras del Congreso de la Unión, las iniciativas han sido aprobadas, si no al 100%, como usted lo recordaba, pues por lo menos en un número muy significativo, de más del 80% de las iniciativas. Y no solo eso, como usted bien lo sabe, al haber sido vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y también un diputado muy entregado a la tarea legislativa, en la reciente reforma política que aprobamos ambas cámaras, establecimos la iniciativa preferente para darle prioridad en el tratamiento legislativo a 2 iniciativas por periodo de sesiones del titular del Poder Ejecutivo. No solamente hemos aprobado la mayor parte de las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo, sino que en la reforma política hemos establecido este procedimiento de la iniciativa preferente, pues para facilitar la aprobación de las iniciativas que son planteadas por el propio presidente de la República. Yo creo que se trata de expresiones infundadas, injustificadas, y me atrevería a decir que solamente tienen razón de ser por este clima electoral en el
Ayer lo mencionaba en el Foro para la Seguridad y la Justicia. Noam Chomsky, cuando habla de los estados fallidos, dice que el estado fallido es el que no tiene el valor o la competencia para otorgar seguridad jurídica a los habitantes de un territorio. Y nosotros describamos el escenario que estamos viviendo en México. No es por falta de un Código Federal de Procedimientos Penales en los que México está en crisis y sumido en la impunidad, en la inseguridad y la delincuencia, en la que México es rehén de la delincuencia organizada, en la que en varias partes del país hay territorios de gobiernos paralelos emanados de la delincuencia organizada. No es por falta de un código, es a pesar de que no tenemos ese código, la situación crítica que estamos viviendo en el país. Atrás del problema de la inseguridad y de la injusticia hay un problema de pobreza, hay un problema de falta de empleos, hay un problema de falta de estímulos para los jóvenes, hay un problema de falta de becas, de casas de la cultura, de campos deportivos. Pero lo más grave, señor diputado, es que tenemos un grave problema de ausencia de valores en la sociedad mexicana. Y los valores se aprenden en la familia, se consolidan en la escuela y se practican en la vida. Hoy tenemos un grave problema de resquebrajamiento del tejido social por falta de valores en este país. Entonces, no es que el presidente llegue tarde a los escenarios nacionales, es que lo más fácil es endosar la culpa de lo que no se ha hecho a los otros actores del gobierno. Yo les recuerdo que el gobierno está integrado por los tres poderes, no solamente por el Ejecutivo, no solamente por el Legislativo, no solamente por el Judicial. Y una cosa es lo que el presidente presentó como legislador y otra cosa es su comportamiento, que deja mucho que desear de alguien que pasó por las cámaras, por la Cámara de Diputados, que coordinó a su grupo parlamentario y que hoy le falta al respeto a la investidura del Congreso de la Unión. Por eso, dos afirmaciones finales. Si el presidente no está enterado de lo que estoy diciendo, que ya le enviamos los dictámenes para que cumpla con su obligación constitucional de promulgarlos, porque el artículo 89 establece como obligación del presidente la promulgación. Si él no lo ha hecho, qué grave. Si el secretario de Gobernación no se lo ha informado, en términos del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el jefe del gabinete es el secretario de Gobernación, más grave aún, porque entonces están vulnerando la jefatura de la administración pública que le corresponde al presidente de la República. Para los efectos del pueblo de México, de cualquier forma, diputado, es muy grave que nosotros le hayamos enviado ya 4 iniciativas para su publicación, dictámenes, leyes, y no haya cumplido con la obligación constitucional de promulgarlas. Por el contrario, porque no sacamos un producto de 15, no puede calificar de falta al Congreso de la Unión. Permítame un segundo, diputado. ¿Con qué objeto, diputado Gustavo González? Sí, cómo no, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Gracias por aceptarla, diputado. De toda la relación de leyes que usted mencionó, ¿alguna de ellas ha excedido el término que le otorga la Constitución al presidente? Ya ve que tiene un término para hacer observaciones y otro término, si se vence el término de observaciones, tiene otro término para que se publique.
según una reforma constitucional que nosotros mismos le dimos para adelante. ¿Sí? ¿Alguna de estas ha excedido el término del presidente? ¿De estas que acabo de mencionar? Conteste, señor diputado. Perdón, señor presidente. De estas que acabo de mencionar, no. Pero no tenemos que esperarnos a último día, diputado. ¿Sí? Dada la gravedad de los problemas que tiene este país. Pero sí en el pasado. Tenemos un reglamento que no se ha publicado, ya excedió. La ley antisecuestro se promulgó después de haber excedido el término. Por cierto, iniciativa mía. La ley de la prevención social para la delincuencia se publicó después de haber excedido el término. Entonces, sí, históricamente han excedido varias leyes el término previsto para su promulgación. Gracias, diputado. Muchas gracias. Don Juan José Guerra Bú, tiene usted el uso de la voz. Gracias, presidente. Pues el tema es informar de la reunión que tuvimos con el señor secretario de Gobernación y haré un breve resumen de lo que sucedió en esa reunión. Llegamos con el secretario, estaba acompañado de 2 subsecretarios y del comisionado del Instituto Nacional de Migración y nos dieron una amplísima explicación de los temas que el reglamento estaba incluyendo. El señor secretario nos comentó que ese mismo día, el día que nos reunimos con él, el reglamento se estaba publicando en la página de COFEMER. Y no solamente nos pidió a las bancadas que pudiéramos opinar sobre lo que se está publicando en este reglamento, sino que nos pidió que promoviéramos ante la sociedad, las organizaciones sociales, el que se emitieran opinión y de alguna manera tratar de mejorar este documento. Fuimos varios colegas, empezando por el senador, que planteamos la urgente necesidad de que esto se publicara. La primera pregunta que se le hizo fue: señor secretario, ¿se va a publicar, sí o no? Y nos contestó lo que ya hice referencia, que se estaba publicando en COFEMER y había que cumplir con los términos que estaban, que tiene, que marca la ley después de su publicación. Debo decir que en la reunión le hicimos ver al secretario, como ya lo comentó el orador que me antecedió, el diputado Benítez, la gran cantidad de disposiciones que han sido ya aprobadas por la legislatura, por el Congreso, y que no han sido publicadas. El secretario nos ofreció revisar a detalle y tratar de acelerar la publicación de todos los documentos, de todas las legislaciones que están pendientes de ser publicadas. Debo decir que el diputado César Augusto Santiago y la presidenta de la Junta de Coordinación Política hicieron un severo reclamo sobre los insultos y la actitud que el señor presidente de la República ha tomado en contra del Congreso. No voy a profundizar porque seguramente la presidenta de la Junta de Coordinación Política y el diputado Santiago, sin lugar a dudas, va a profundizar sobre este tema en particular. En lo personal, le expresé al secretario mi preocupación por lo que estaba sucediendo con este ferrocarril que va del sur de nuestro país hacia el norte, que se conoce coloquialmente como la Bestia. Y la gran duda que teníamos es qué está haciendo el gobierno federal para poder controlar o evitar esta situación tan triste, tan lamentable que se está dando para los migrantes. El secretario abiertamente nos dijo que era un tema muy complicado, que era difícil encontrar una solución, y desde luego lo que nosotros le pedimos al secretario, que junto con el Instituto Nacional de Migración pudieran hacer propuestas o tomar acciones y medidas concretas para evitar este triste y lamentable fenómeno que se está dando con los migrantes que pasan rumbo al norte de nuestro país. Igualmente, en lo personal, le consulté la preocupación por no haberse publicado este reglamento, que sin lugar a dudas genera una mala imagen hacia el exterior, que como efecto secundario ha ocasionado que México deje de estar en lo que, perdón el término, en el top 10 de los países del turismo. El secretario, no obstante que este es un dato que fue dado a conocer por la Organización Mundial del Turismo, que son la autoridad en la materia,
el secretario nos dijo que ese era un dato que se estaba revisando, y bueno, nosotros estaremos atentos para ver cuál es finalmente el dato correcto, porque sin duda la imagen de nuestro país se ha estado deteriorando en el extranjero, y la no publicación de este tipo de reglamentos sin duda ayuda a empeorar aún la imagen de México. Debo ser justo y debo reconocer que, si bien es cierto, el secretario reconoció como una omisión la no publicación en tiempo y forma de este reglamento, debo reconocer que el secretario es un funcionario joven, abierto, fue muy amable con nosotros y creo que aceptó buena parte de las quejas que le presentamos. Lo que es lamentable es que esta actitud de apertura... ¿Me permite un segundo, señor diputado Guerra? ¿Me permite un segundo? Senadora Polemski, ¿con qué objeto? Para comentar sobre el reglamento, precisamente, que me da mucho gusto. A ver, ¿quiere usted pedir el uso de la voz? Sí. Entonces la vamos a listar. ¿Me apuntan? A ver. Sobre el tema. Sí, pero disculpe usted la impertinencia de haberlo interrumpido. Y finalmente decía yo que debo reconocer la apertura, la amabilidad del secretario, que reconoció todos y cada uno de los temas y de las fallas que se le estaban planteando. Es un secretario muy amable, y lo que es verdaderamente una pena es que esta amabilidad no haya permeado a otros niveles del Ejecutivo, ni hacia arriba ni hacia abajo. Gracias, presidente. Don Julián Huitrón Fuentevilla, tiene usted el uso de la voz. Perdón. A ver, que si le permite una pregunta a don Jesús Rodríguez. Usted disculpe esta cascada de interrogantes. Con mucho gusto, presidente. Avalancha de sabiduría. A ver, proceda usted con su pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señor diputado Juan José Guerra, nos ha usted en su plática dibujado en qué términos se llevó a cabo la reunión con el señor secretario de Gobernación. Seguramente fue muy interesante escucharle cuáles son las vicisitudes en relación con un tema que no ha podido arreglar la dependencia a su cargo, junto con el instituto, como usted bien lo señalaba, de el número de migrantes que vienen de Centroamérica y todo lo que ocurre a su paso por el territorio nacional. Sin embargo, del asunto toral, que fue la encomienda que les dio esta comisión permanente a la comisión, valga la expresión, que se entrevistó con el secretario de Gobernación, ¿qué fue lo que argumentó del por qué no ha publicado el reglamento? ¿Les compartió alguna dificultad que tuviera en términos administrativos, en términos orgánicos? ¿No era del conocimiento suyo que ya había sido entregado la ley correspondiente? Realmente, ¿cuáles fueron los argumentos de fondo que les planteó, más allá de la plática amena y de los buenos modales que seguramente tiene el secretario? Pero lo que nos ha dejado ver este secretario de Gobernación es que no tiene la competencia, tomando la expresión que hizo el diputado Benito Estreviños, que un gobierno fallido no solamente es por falta de valor para cumplir con su responsabilidad, sino la falta de competencia, y tal pareciera que en este caso es la falta de competencia la que haya impedido que cumpla con su responsabilidad. Sí, gracias, diputado. Mire, lo que Conteste, yo entendí, diputado. gracias, lo que yo entendí, y espero que quienes me vayan a usar el micrófono, la tribuna, lo que yo entendí es que el secretario nos decía que era un reglamento muy complicado. Les llevó mucho tiempo porque había que hacer análisis y análisis y análisis de las consecuencias que debían de poner e incluir en este reglamento. Yo lo que le puedo decir es que nosotros en la bancada estamos revisando el reglamento, hemos detectado ya, como el secretario nos lo pidió, algunas propuestas que creo pueden mejorar el documento que se está publicando y que espero lo podamos presentar, pero como ya lo señalé, creo que lo que prevaleció entre los senadores y diputados que asistimos a esta reunión de trabajo con el señor secretario es que urgía ya la publicación de este reglamento. Tiene un retraso significativo que ha generado un gran perjuicio a los migrantes y que es fundamental, es indispensable que ya se pueda publicar. A mí, ya que me dan nuevamente la oportunidad, lo que sí me dejó muy preocupado es, repito, el tema del ferrocarril conocido como La Bestia. O sea, en pocas palabras, lo que nos dijeron fue que el gobierno de México está incapacitado
para resolver ese problema, lo cual es, creo yo, sumamente grave, sumamente delicado, porque ahí son seres humanos los que van transitando, independientemente de cuál es su situación legal o ilegal en el país, que también es algo que tendríamos que explicar, cómo es posible que tantos cientos o miles de sudamericanos, centroamericanos se internen al país de manera ilegal. Si bien es cierto que algunos de ellos van buscando trabajo, pero ¿cuántos otros habrá que vienen al país a delinquir? Entonces, el que nos digan que no hay manera de controlar eso sí es sumamente preocupante. Yo creo que, de verdad, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración debería de hacer algo para prevenir y cuidar, proteger los derechos humanos de estas personas que lo único que están buscando es un mejor medio de vida. Gracias, presidente. Don Julián Huitrón, tiene usted el uso de la voz.